Bien, señores, ahora vamos a conocer un nuevo modelo de negocio. El doctor Artidoro Cáceres Lebreton, gerente general de Social and Critical Solutions Consulting, viene a Mundo Empresarial a presentarlo. Es una empresa que atiende temas críticos alrededor de asuntos sociales. Es la mejor forma que tengo para resumir lo que hace su empresa. Él evidentemente lo hará mucho mejor que yo. Artidoro, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Muchas gracias por permitirme estar acá. Cuéntame, por favor, qué es exactamente lo que hacen, porque el nombre de tu empresa promete mucho. En realidad, si podemos resumirlo, es especialistas en el plan B y C. Es decir, cuando las cosas no van bien, o cuando existe una posibilidad de que algo no vaya bien, nosotros nos sentamos a pensar y diseñamos las estrategias para la continuidad del negocio, para que la operación continúe, a pesar de que existan condiciones adversas. Algo muy típico, por ejemplo, en nuestro mercado últimamente, ¿no? Así es, ¿no? Podemos nosotros hacer un ejercicio preliminar, ponernos a pensar y ver cuáles son las posibles complicaciones que puede tener una operación. Un ejemplo podría ser riesgos regulatorios que puedan ir modificando. Hacemos ese ejercicio, hacemos una valorización del caso para que el cliente tenga medidas de contingencia en caso en algún momento aparezca una nueva norma que pueda afectar su trabajo. O sea, no solamente tienes que estar cuando las papas queman, no, puedes estar cuando las papas recién están entrando al horno. Hacemos el antes, el durante, el durante y el después. Okay. Entonces hacemos una evaluación también de post-manejo de crisis, ¿no? Lo interesante es que nosotros tratamos de generar herramientas que sean amigables para los ejecutivos que toman decisiones, para gerentes generales o gerentes financieros, o para sustentar presupuestos ante un directorio. Esa es nuestra función, es ser una interfaz entre el que tiene el conocimiento, que son nuestro grupo de consultores, y el cliente, que no necesariamente necesita 600 páginas de un reporte súper sustentado, sino necesita una página que le fundamente claramente por qué va a tomar una decisión, sea de prevención, sea de manejo de crisis o sea de evaluación de manejo de crisis. Interesante la forma, digamos, como trabaja tu empresa, digamos, el contenido que tiene que ofrecer en términos de asesoría en un país que tiene muchísimas aristas, digamos, en términos de potencialidad de conflicto social. Pues no solamente tenemos problemas con las mineras, como estamos viendo ahora muy nítidamente, sino tenemos problemas por un montón de frentes, ¿no? Nuevas zonas agrícolas, represas, temas energéticos, en fin, tenemos pasar el tubo del gas puede tener un problema y un impacto social por todas las tierras que cruzan, en fin, hay una gran cantidad de posibles ocasiones de conflicto. Absolutamente. ¿Ustedes entran a todos los temas o se han especializado en una? Bueno, en realidad nuestra experiencia viene sobre todo del sector energético, minero y petrolero, el cual tiene los estándares más altos a nivel nacional y mundial en términos de normas de desempeño, en temas ambientales, sociales, ¿no? Pero nos hemos encontrado con una realidad que los cambios en la legislación peruana obliga también a otros sectores a adscribirse, digamos, a estos conceptos de responsabilidad social, a estos conceptos de prevención, a una buena política laboral, temas de seguridad, de salud ocupacional. Entonces nosotros damos soluciones para todos estos sectores. En realidad, sectores que en estos momentos están muy interesados en este tipo de servicios son el sector asegurador, no solamente en el antes, sino en el momento de la crisis, saber exactamente un adecuado control de costos en un momento crítico es importante. Nosotros venimos de trabajar en accidentes aéreos, por ende sabemos lo que es una crisis del nivel más extremo, con todo el proceso de manejo de medios, el proceso de recuperación de cuerpos, reconocimiento de cuerpos y justamente el aspecto financiero, que si no es bien manejado puede generar un tremendo impacto en una empresa, pero también tienes el concepto de marketing o de imagen pública que también puede ser afectado si no existe una adecuada respuesta. Entonces todos estos conceptos que vienen de diferentes experiencias que tenemos en base, como le digo, a experiencias de incidentes o accidentes aéreos, problemas mineros, petroleros, ¿no? Los estamos aplicando ahora con nuevos sectores, como explicaba, el sector asegurador es un sector interesado. Otro sector interesado es el sector pesquero, ¿no? Es evidente, y el agroindustrial, como lo mencionaste, es evidente que han pasado silentes y no han tenido mayor problemas, pero a medida que crecen, a medida que se los conceptualiza más como una corporación, también
empiezan a tener se exponen más, ¿no? Entonces tienen que tener medidas de contingencia justamente orientadas a siempre tratar de mantener su producción dentro de las normas de ética y responsabilidad social empresarial, que es una de nuestras premisas. Artidoro, si estuvieras involucrado tú de alguna manera, no sé si lo estás, pero si estuvieras involucrado de alguna manera en el conflicto que actualmente estamos siendo testigos, y estamos, digamos, lamentablemente teniendo que ver, que es el conflicto de Conga, ¿qué harías tú? ¿Qué se hizo mal en tu diagnóstico, digamos? ¿Qué cosas señalarías como incorrectas? Es fácil criticar, lo primero que podría decirte es que es fácil criticar a los otros cuando uno no está subido en el caballo. No estoy involucrado en el tema de Conga, pero sí estoy involucrado en otros conflictos sociales. Y es evidente que uno se cuida mucho cuando da una opinión, porque no necesariamente uno tiene todas las variables a la luz, claro, y puede que quien no lo comprenda. El resultado es que acá, en el tema de Conga, es indispensable sentarse a pensar mucho. Si estamos permanentemente apagando incendios, probablemente lo único que hagamos es extinguimos una crisis. Pero el conflicto es un tema largo, o sea, el conflicto no es un evento que estamos viendo, el conflicto puede tener muchos años, y uno de los puntos álgidos del conflicto es la crisis. Lo que estamos resolviendo el día de hoy es una crisis, el Estado está tomando su rol participativo, pero estamos descuidando en resolver la causa raíz, que sería los años de mutua incomprensión que existe entre los, ya no son dos actores, sino son los varios actores que existen. Y sobre todo yo me encaminaría a identificar claramente las agendas formales y las agendas encubiertas que pueden existir en los grupos de interés que están participando. Claro. Una vez identificada adecuadamente... Empieza a complicar un poquito esas agendas. Claro, porque, ¿no?, todos tienen sus propias agendas. Personas que tienen agendas económicas, agendas políticas, otras que tienen agendas empresariales. Y los mismos, no solamente estoy hablando de la comunidad en general o el grupo social, también podemos hablar de las empresas. Las empresas también tienen sus agendas encubiertas, hace parte del modelo financiero, ¿no? Entonces, debemos analizar todo eso y ver en qué momento se produjo este quiebre en los cuales no tuvieron una necesidad común identificada que los podría alinear. El caso de Minas Conga está en un contexto también especial. Cajamarca es una zona que está acostumbrada a tener conflictos. O sea, no estamos hablando solamente de los problemas con Newmont, estamos hablando de los problemas con Chiquillay, con Lumina Copper, en algún momento con Cerro Corona. Entonces, es un grupo poblacional también que está muy especializado también en negociar y lograr lo que sea, digámoslo así. Claro, entonces, no subestimemos para nada a nuestro interlocutor si es que nos ponemos a hacer un análisis desde el lado empresarial. Por supuesto. Y desde el lado social tampoco subestimemos al lado empresarial. La peculiaridad de estar en el Perú, que es una peculiaridad reconocida, es que nosotros no estamos en un país donde se puede hacer lo que da la gana, pero tampoco es un país donde las leyes nos protegen totalmente. Entonces claro, estamos parados en una línea, lo cual hace que sea el Perú un lugar donde tenemos que utilizar mucho la muñeca para resolver estos temas. ¿Por qué Perú no tiene ya a nivel de Estado un equipo archiespecializado en resolución de conflictos sociales? Lamentablemente, para que uno pueda mantener una lógica en la solución de un conflicto, uno tiene que estar en el conflicto. Pero si yo tengo que confrontar 15 conflictos en simultáneo o 100 conflictos, ¿no?, que es probablemente lo que esté en estos momentos existiendo en el Perú, porque no solamente es Conga es el más importante o el más vistoso, pero existen más de 100 conflictos sociales permanentes en el Perú. Entonces, al momento de haber esta alta rotación de funcionarios, claro, no les permite comprometerse. No hay una especialización en tiempo, ¿no? Pero también hay otro problema. En el sector, en este caso, de las grandes corporaciones, minero y petrolero, existe también una alta rotación de funcionarios. Sí, porque el mercado en estos momentos duplican salarios y se los jalan de una a otra empresa. Entonces no siempre nos encontramos con un mismo interlocutor. Entonces existe por el lado del Estado y por el lado de la corporación cambios permanentes, y tenemos por el lado de los grupos de interés más bien estables. Son siempre las mismas personas, o la mayoría de veces son grupos familiares que podemos reconocer, están detrás de estas actividades de negociación. Entonces lo principal sería una estabilidad en lo que es en estos puestos, que no debieran ser puestos de confianza, sino debieran ser puestos de carrera, en los cuales tendríamos varios equipos de trabajo que se especializarían en diversos grupos. Porque acá, Bruno, lo interesante es que uno tiene que analizar que esto no es como el derecho en el cual nos valemos de la evidencia. Acá es percepciones. Yo tengo que analizar la percepción de lo que yo creo que la persona percibe de este conflicto y entrar a una estrategia de negociación. El evaluar percepciones de los otros a través de las percepciones, que es materia, pongamos, de mi profesión como médico especialista en psiquiatría, es un tema complejo, porque ahí tenemos una serie de herramientas que no produzca una distorsión. Porque si empiezo yo a resolver un conflicto en base a lo que yo creo que él vio, o lo que yo creo que es su necesidad, vamos a empeorarlo.
Entonces, ¿Tú llevas continuidad. tus Xanax cuando vas a ayudar a las empresas? Ajá. Una Para relajación, recetar, puedes podemos recetar ayudar. Xanax a algunos. Tratamos de Se, no meternos oye, como se relajación. acabarían los Xanax. Se acabarían, sí, sería un negocio. Y prácticamente lo más importante en la negociación posiblemente es saber escuchar. Claro, Entonces por supuesto. hay una etapa que nosotros denominamos de catarsis, ¿no? Todos necesitamos en algún momento expresar lo que queremos. Entonces, cuando un amigo nos cuenta alguna dificultad, lo escuchamos, ¿no es cierto? Lo escuchamos, y cuando ya terminó damos nuestra opinión. Entonces yo creo que es importante que nos sentemos a escuchar también. Tenemos que estar a escuchar, nos sentamos a pensar, lo ponemos en una matriz, hacemos un análisis objetivo, estamos seguros que no estamos distorsionando por nuestra propia agenda encubierta o nuestra agenda en la cual no conocemos. ¿Cómo así formaste esa propuesta de negocio? Bueno, en realidad yo tengo ya 20 años como psiquiatra, de los cuales 12 me he dedicado a ayudar a las empresas a resolver problemas en múltiples. El ser psiquiatra no es posiblemente como ser cirujano plástico, cuando uno está sano va al cirujano plástico para que lo mejore aún. Generalmente recurre al psiquiatra cuando las papas queman, cuando ya no pudieron resolverlo. Sobre todo en ese país, ¿no? Que no hay Sí, una cultura, digamos, de preventiva. uso. Entonces digamos que en algún momento alguien dijo, oye, ¿por qué no me ayudas a resolver esto? Estos problemas, ¿no? Entonces empecé a participar en actividades corporativas en las cuales empresas me solicitaban mi opinión y he ido perfeccionando, digamos, mis conocimientos, ya no del uno al uno, sino grupos sociales, grupos corporativos, grupos empresariales relacionándose con un país, relacionándose con comunidades o relacionándose entre ellos. Entonces se fue diseñando así esto. Adicionalmente sigo siendo proveedor de Kenyon International, que es una empresa mundial de manejo de desastres, donde lidero un equipo de rescate y manejo de crisis para accidentes aéreos a nivel mundial. Entonces el tener un equipo permanentemente actualizado y preparado me permite tener el recurso humano. Y adicionalmente estos 10 años he sido proveedor de una empresa mundial en consultoría. Entonces de pasar a ser Artidoro Cáceres y sus amigos, decidimos con un grupo de amigos que son mis socios ahora, que es un estudio de abogados, que también vio e identificó esto, el estudio Carrera, Pinate y Vaca Álvarez, identificó que existía esta necesidad y juntos creamos esta experiencia ya más organizada. Ya en nuestro primer año nos está yendo muy bien, parece que la solidez que uno presenta como empresa ha sido muy buena y interesante, bueno, además oportuna, ¿no? Sí. Oportuna para las grandes necesidades del mercado. Social and Critical Solutions Consulting. Muy bien, Artidoro, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa, te deseo suerte gestionando este convulsionado negocio al que te has propuesto desarrollar, con el que te has propuesto desarrollar junto con tus socios y te deseo mucha suerte, te agradezco por haber venido al programa. Muchas gracias. Artidoro Cáceres es un doctor, médico psiquiatra, que además es gerente general de Social and Critical Solutions Consulting, una empresa consultora en el manejo de asuntos críticos que tienen muchas veces vinculación con lo social. Regresamos, señores, a la pausa.